Saludos a todos nuestros amigos y todos nuestros seguidores de Facebook. Aquí contigo, tu abogada Charlene Seda de Central Florida Immigration Attorneys. En la tarde de hoy quiero venir a hablarte un poquito del proceso de deportación en la Corte de Inmigración. Hemos tenido mucho éxito en los últimos meses sometiendo solicitudes para que los casos se cierren de manera administrativa o se terminen. Son dos términos distintos y tienen consecuencias diferentes. Entonces te quiero explicar qué es lo que esto significa porque muchos clientes tienen confusión y te quiero dejar saber qué es exactamente lo que significa cerrar tu caso administrativamente y qué es terminar tu caso. Cuando tú tienes un caso en la Corte de Inmigración y estás solicitando asilo, estás solicitando que se te revise una solicitud de residencia, estás solicitando, gracias a todos los que se están conectando, estás solicitando cancelación de remoción o lo que ustedes conocen como el perdón de los 10 años. Tenemos, ¿verdad?, que cumplir con unos requisitos específicos, un peso de la prueba. Muchas veces se someten estas solicitudes no solamente para comprar tiempo, sino para poder acumular toda esa evidencia que se necesita. Pero aún cuando se hacen esfuerzos, ¿verdad?, sometiendo documentos desde su país, presencia física y continua, buen carácter moral, los impuestos, falta de récord criminal, tener aquí familia que sean ciudadanos o residentes, aún cuando esto se hace, buenas tardes, Amador, dame un segundito y ya estoy contigo. Aún cuando esto se hace, muchas veces el caso no es lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Hay casos muy fuertes, hay casos que no lo son. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la cancelación de remoción, que es uno de los más comunes, o el perdón de los 10 años, que es lo que ustedes le llaman o como lo conocen, tenemos que probar el daño extremo. Feliz tarde, señor Sandoval. Tenemos que probar el daño extremo. Y el daño extremo se ha definido en diferentes decisiones del tribunal, ¿verdad?, de inmigración, que tiene que ver y debe ser relacionado con una condición médica. Y una condición médica que requiere un tratamiento médico frecuente o un tratamiento médico en Estados Unidos, que no lo hay en el país de origen. Cuando tenemos niños pequeños, podemos haber cumplido con todos los demás requisitos. El tiempo, la presencia física, el haber hecho los impuestos, no tener récord criminal, tener la familia residente o ciudadano o los niños menores de edad. Pero si no probamos que sería un daño extremo lo que se le causaría a nuestros familiares, no nos van a dar la cancelación de remoción y vamos a tener una orden de deportación. Y usted me dice, abogada, pero ¿cómo no va a ser un daño extremo si yo me voy y mis niños se quedan aquí? Y como mamá y como, ¿verdad?, persona, yo le puedo decir que estoy de acuerdo con usted y que es cierto. Sin embargo, en derecho, y especialmente en el derecho de inmigración, no es así. El daño extremo puede ser la totalidad de las circunstancias, pero va enfocado a una condición médica. O sea, tenemos que probar cómo es que este niño de 5 o 7 años que está completamente saludable no se puede ubicar o reubicar en su país de origen, porque lamentablemente muchas veces los jueces dicen, bueno, ese niño es pequeño, se puede ir con usted para su país y una vez tenga 18 años, ese niño es ciudadano americano, puede volver para acá. Claro que sí, señor Amador, ya mismo le digo. Puede volver para acá sin ningún tipo de problema. Entonces, el daño extremo en términos, ¿verdad?, de derecho de inmigración, pues tenemos que pensar en condiciones médicas. Tenemos que pensar en tratamientos médicos que no hay en nuestro país. Tenemos que pensar también en cómo poder probar que nosotros somos los únicos proveedores o los proveedores mayoritarios de ese familiar que nos cualifica para este perdón, ¿verdad? Que lo pagamos todo o pagamos la gran mayoría y que sin nosotros esta persona se va a ver significativamente afectado, ¿no? Se va a ver muy afectado. Entonces, en este momento, bajo la administración del presidente Biden, igual que lo fue con la administración del presidente Obama, tenemos lo que se llama la oportunidad de solicitarle al fiscal que, como esa persona en particular que está pidiendo el asilo, que está pidiendo la revisión de la residencia que fue negada en la agencia, que está pidiendo la cancelación de remoción, no es una prioridad para ser deportado porque cumple con los requisitos que ya te comenté, no es un riesgo a la comunidad ni a la sociedad, lleva más de 10 años aquí, ha hecho sus impuestos, tiene familiares residentes o ciudadanos, tiene lazos fuertes con la comunidad americana en el sentido de que ha logrado obtener su casa o tiene su negocio registrado, ¿verdad? Tiene lazos aquí en la comunidad. Entonces podemos solicitarle al fiscal que le cierren el caso. El fiscal tiene dos opciones, bueno, tres: estar de acuerdo, no estar de acuerdo, y si está de acuerdo, puede cerrar el caso de manera administrativa, que te voy a decir ahora lo que es, o puede terminar el caso por completo.
Cerrar el caso de manera administrativa no es otra cosa que coger el expediente de usted, guardarlo, simplemente cerrarlo y colocarlo en un archivo, guardarlo en un archivo. ¿Y eso qué me da, abogada? Bueno, para empezar le da lo más importante, le evita una deportación. Porque usted puede tener el mejor caso y me considero muy buena en lo que hago y me encanta lo que hago y nos gusta mucho ir a corte y representarlo. Sin embargo, yo nunca le puedo garantizar que en efecto ese juez nos va a dar al lugar lo que solicitamos y que usted va a terminar con el remedio que usted solicita. Por lo que es mejor evitar ese riesgo, en especial si el caso no cumple con los requisitos necesarios como lo del daño extremo. O si ha pasado demasiado tiempo, si ya no son las mismas consecuencias, si los hechos han cambiado. Entonces, cuando solicitamos que se cierre el caso administrativamente, pues evita que usted tenga una orden de deportación. Eso se queda dormido en la corte y en el momento que una de dos, o usted comete un delito, Dios no lo quiera, lo vuelven a traer a la Corte de Inmigración y recalendarizan, o sea, vuelven a agendar la audiencia con el juez. O logramos la Ley de Ciudadanía 2021 o cualquier otra reforma o cualquier otra legislación que lo pueda beneficiar, o se casó con una ciudadana y ahora es elegible para la residencia o para un perdón, entonces se le escribe al juez y se le pide que se vuelva a agendar esa cita, esa audiencia, para que finalmente termine el caso, porque ahora usted se puede ajustar a través de otros remedios. Eso es cerrar el caso administrativamente. Cuando cerramos el caso de manera administrativa, la petición base que hicimos, cancelación de remoción, el asilo, la revisión de la residencia, continúa viva en el sistema porque no nos los terminaron. Simplemente lo cerraron y lo guardaron, lo engavetaron, ¿verdad? Ahora bien, vamos a la otra parte. La otra parte es cuando nos terminan el caso sin prejuicio, nos terminan el caso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nos terminan el caso es que ese expediente que ahorita lo cerramos y lo guardamos, en este momento este expediente lo rompemos, se elimina, lo saco del sistema, como si nunca hubiese existido. ¿Qué beneficios tiene eso, abogada? El beneficio más grande, que es que no va a tener que volver a la corte, el caso no está dormido, está completamente terminado y evita una orden de deportación. Y eso quiere decir que usted está en este país, aunque sí de manera ilegal hasta que venga algún tipo de legislación que lo pueda beneficiar, sin el riesgo de que lo deporten en su audiencia final. Y hay casos que no merecen tomar este riesgo porque no solamente se afectan a ellos, sino afectan a toda la familia. ¿Y qué sucede? Que cuando el cliente dice, pues no, yo quiero ir hasta las últimas consecuencias, vamos a litigar el caso, ya estoy aquí, pues no hay problema, para eso estamos los abogados, para representarlo. Sin embargo, dos cositas. Ya esa solicitud de las que yo les acabo de hablar no se puede hacer el día de la audiencia ni después. Ya eso es muy tarde. Se puede hacer antes, ¿verdad? Porque no vamos a hacer al fiscal y al juez trabajar de más. Y no van a aceptar esa solicitud a último momento. Porque el que nosotros vayamos a juicio envuelve una maquinaria judicial y envuelve unos costos, ¿verdad? Número uno. Número dos, si esa persona entiende que aun cuando le den una orden de deportación, no va a salir del país, lo cual obviamente no le aconsejamos, pero si entiende que no va a salir del país, que se va a quedar aquí, esa persona le van a dar una multa diaria por cada día que se quede aquí de manera ilegal. Si esa persona vuelve a ser detenida, ya teniendo una orden de deportación, esa multa va a salir a relucir y va a tener que ser pagada antes de ser dejado en libertad. Entonces estamos hablando de que hay gente que ha acumulado 20, 30, 40 mil dólares por multas diarias por haberse quedado aquí más de los 60 días después de que su caso se vio, se le dio una orden de deportación y la persona no quiso salir. Entonces, si usted está tan seguro de que usted no va a salir y tiene la oportunidad de cerrar su caso o terminar su caso, pues de verdad que en mi opinión y juicio y con mis más de 12 años de experiencia, maestría en Derecho y en adición habiendo sido oficial adjudicador de USCIS, es mi opinión profesional que usted debe de contemplar seriamente la oportunidad de cerrar su caso de manera administrativa o de terminar su caso. Ya sabemos que cuando hacemos la solicitud, esa opción de cerrar el caso y engavetarlo o de romperlo va a ser del fiscal. Mientras cerramos el caso, la petición base sigue viva en el sistema. Mientras terminamos el caso, lo rompimos, ¿verdad? Lo eliminamos, nunca existió, ya no va a estar en el sistema. Es como si nunca hubiésemos estado en la Corte de Inmigración. Y eso nos protege de no ser deportados. Otra cosita, los casos que fueron cerrados administrativamente bajo la administración del presidente Obama,
muchos de ellos bajo la administración del presidente Trump fueron llamados otra vez a audiencia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nos terminan el caso, tiene más beneficios que cuando nos cierran el caso de manera administrativa. Porque si nos cerraron el caso, ellos tendrían que detenernos nuevamente, tendría que haber una causa probable, tendrían que comenzar el proceso de nuevo y tendría que haber un pliego acusatorio. O sea, el proceso tendría que volver a comenzar. Cuando el caso está cerrado, si viene una administración de no lo quiere republicana y quieren volver a llamar a todos esos casos que están cerrados, pues ya están en el sistema y su caso está vivo pero está dormido y pueden simplemente volver a activarlo o a levantarlo. Entonces, quería tomarme este tiempo. Tengo la gran mayoría de mis clientes en corte que han querido hacer esto y que tienen y cumplen con los requisitos porque no todo el mundo los cumple y hemos tenido mucho éxito. De verdad que todas las que hemos solicitado nos las han dado. Tengo otros clientes, un cliente en particular que está enojado conmigo porque entiende que ¿verdad? No está de acuerdo con lo que le estamos orientando y está muy bien, ese es su caso y él debe tomar la mejor decisión para su caso. Tenemos otros que están confundidos y no saben qué hacer. Entonces quería poder explicarte qué significa tener un caso en la Corte de Inmigración. ¿Qué significa si a mí me deportan? Ah, abogada, pero a mí me deportan y yo vivo aquí ilegal. No hay problema. Pero vas a vivir ilegal siempre con un riesgo de que te detengan, te detienen, no vas frente a un juez porque ya fuiste. Simplemente te van a detener y mientras consigan el avión, que llenen el avión, te van a sacar del país. Y si tienes una multa que se empezó a acumular desde el momento que te dieron la orden de deportación, te van a hacer pagarla. Y muchas veces estamos hablando de miles y miles de dólares. Entonces, si podemos evitar esa orden de deportación, si podemos evitar este riesgo, irnos a la segura, pues ¿por qué no? Y ese es el mensaje. Señor amador, puede hacer una cita con nosotros a través de nuestra página de Facebook o de nuestro website centralflimmigration.com. Nos puede buscar como abogada Seda o abogado Salgado, oficinas en Sebring y en Orlando. Puede llamarnos al 407-710-9026. 407-710-9026 y con mucho gusto lo vamos a atender. ¿Cuánto tiempo debo antes de vencer mi residencia? Debo hacer mi renovación. Si es la residencia permanente, Menlu, la puedes hacer dentro de los 90 días antes, igual que si fuese la residencia condicional, que tiene que ser 90 días antes a que se cumplan tus 2 años de residencia condicional. Paulita, el asilo no está designado por país. O sea, eso que dicen, los mexicanos no pueden pedir asilo, los españoles no pueden pedir asilo, no. O sea, el asilo es para todo aquel que cumpla con los requisitos, pero esa es la parte, ¿verdad?, importante de la oración. Tienes que cumplir con los requisitos, o sea, tienes que poder probar una persecución pasada en base a opinión política, opinión religiosa, parte de un grupo particular social, raza o etnicidad. Tienes que poder probar que es más probable que no, que si vuelves a tu país te van a perseguir por la misma razón y que las autoridades en tu país no te pueden proteger y que no hay lugar ninguno y seguro en donde esa persecución no te pueda alcanzar en tu país. Entonces esa es la parte más importante de decidir si voy a pedir asilo o no. Si cumplo con los requisitos para poder solicitar dicho asilo. ¿Cómo puedo pedir? Abogada en el caso de las personas. Deme un segundito, me perdí aquí. Tienen el TPS, los pueden llamar a la corte si hay un cambio de administración. El caso de las personas que tienen TPS, los pueden llamar a la corte si hay un cambio de administración. Ok, señor Sandoval, si el caso es cerrado administrativamente, siempre lo pueden volver a llamar a la corte porque está dormido. Si el caso es terminado, que otra vez dijimos que eso es decisión del fiscal y ahora mismo lo que la mayoría de ellos están haciendo es terminando el caso sin prejuicio. Si el caso es terminado, pues no lo van a volver a llamar a la corte porque tendrían que comenzar el proceso desde cero. Muchas gracias, José Fermín, por todas esas bendiciones. Bueno, quería hablarte, quería contestar estas preguntas y hablar de este tema que está tan popular, que hemos tenido mucho éxito con estas solicitudes, pero que causa tanta confusión. Entonces, quería tomarme un ratito para poder explicarte, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa estar en la Corte de Inmigración? ¿Qué pasa si me dan una orden de deportación y me quedo en Estados Unidos?
por qué debo de pensar en someter una solicitud para que me cierren o me terminen el caso, ¿verdad?, que tengo en la Corte de Inmigración y cuáles son las consecuencias. Así que contigo, tu abogada Charlene Seda, te deseo una hermosa tarde y te esperamos en la oficina o en nuestro próximo evento de enero 20 de preguntas y respuestas. Envíanos tu pregunta por aquí en los comentarios o a través de nuestro inbox. Gracias.